Bienvenido al canal de compilaciones de Leo Augusto. Aquí solo habrá videos de 10 minutos en adelante, mi amigo, así que suscríbete para no perderte ningún video, ¿eh? Hola Leo, soy Junior. Quiero contarte una historia de cuando tenía 11 años. Fue 2 meses después de mudarme de casa. Vivía en una casa de 2 pisos, pero mi papá ya es un poco mayor, así que era difícil para él estar subiendo y bajando escaleras, por eso decidimos mudarnos. La nueva casa era sencilla, de 1 piso con 3 cuartos, baño y cocina. Pero ya había una leyenda de que esa casa había sido utilizada para rituales religiosos. Pero yo no creía mucho en esas cosas, porque aunque tenía apariencia de vieja, había sido construida hacía solo 2 años, ¿verdad? Olvidé decir que junto con la casa también venía un mini mercado al lado. Eso va a ser importante para la historia. Una noche yo estaba durmiendo y estaba teniendo un sueño extraño. En ese sueño yo estaba en un campamento y de repente veía sombras y parecía que me estaban observando. No sé, era algo raro, pero como era solo un sueño, después desperté y me quedé tranquilo. La noche siguiente estaba durmiendo de nuevo y tuve el mismo sueño. Tenía la cabeza volteada hacia la puerta y en ese momento vi algo. No parecía humano, medía como 2 metros, porque era muy alto. Casi llegaba al techo. Me desperté 2 veces con una sombra mirándome. Estaba tan asustado que no me levanté, hermano. Ni siquiera sé cómo tuve el valor de dormir de nuevo, viendo la sombra de esa cosa. El piso de la casa era de madera y casi siempre se podían escuchar pasos cuando estaba en la cama. Los pasos eran muy suaves. Apenas se podían escuchar y pasaban horas rondando por la casa. Cuando eran como las 4 de la mañana, la alarma de ese mini super sonó. Mi papá fue a revisar que no hubiera nadie intentando entrar. Al ver que todo estaba bien, apagó la alarma. Después de un rato la alarma sonó de nuevo y no había señales de gente. 1 hora después, otra vez la alarma. Mi papá ya se puso medio nervioso y agarró una escopeta. Llegó ahí, nada de nuevo. ¿Qué pasaba, amigo? Era extraño. La alarma sonaba y no había nadie. ¿Qué podría estar activándola? Ya enojado, fue y cortó toda la energía de la casa y así dejó de sonar esa alarma. La noche siguiente tuve un sueño en el que las paredes de mi cuarto se cerraban sobre mí y decían: estás siendo observado. Siempre me despertaba asustado por algo. No sé si esta casa está embrujada, pero de que pasan cosas extrañas aquí, de eso estoy seguro. Bueno, Leo, esa fue mi historia, espero que te haya gustado. Hola Leo, tu canal está genial. Quería compartir una historia que me pasó. Por cierto, soy Ricardo. Siempre al final del año, mi familia y yo viajábamos a una ciudad del interior, donde vive mi abuela. Al lado de la casa de mi abuela vive mi tía y mis primos Bianca y Gustavo. Nos reuníamos y jugábamos a muchas cosas. La favorita de nosotros era la de investigadores paranormales. En el área rural siempre hay historias de fantasmas y criaturas sobrenaturales. Eso nos inspiró, pero nunca hicimos nada trascendental. Lo máximo fue pelear contra una cucaracha y eso nos tomó horas. A 200 metros frente a la casa de mi abuela había una casa azul abandonada. Era una propiedad muy antigua que ya llevaba mucho tiempo abandonada. Mis primos y yo le teníamos mucho miedo. Pensábamos que estaba embrujada y no nos acercábamos, hasta que un día nuestro tío nos acompañó en esa aventura. La puerta principal estaba cerrada con llave, así que fuimos a revisar la parte trasera. Llegamos a la parte de atrás y vimos una larva en la pared de la casa. Bianca gritó por el insecto. Nuestro tío golpeó fuertemente a la larva, que la aplastó toda. Nos impresionó su fuerza y dejamos de sentir miedo. Al final, estamos con nuestro tío y él es muy fuerte. Mira el tamaño de este loco. La puerta trasera también estaba cerrada con llave y decidimos volver a la casa de nuestra abuela. Nos quedamos inconformes con el hecho de no poder entrar a la casa abandonada y por la tarde decidimos ir de nuevo, pero esta vez sin nuestro tío. Al llegar ahí, vimos que la puerta estaba sin llave, medio abierta, ¿sabes? Bianca tuvo miedo y no quiso entrar. Le pidió a Gustavo que se quedara con ella. Yo continué, pues no podía desaprovechar la ocasión de demostrar que era el más valiente de los investigadores paranormales. Adentro era una cocina. Fui entrando y vi una bolsa con vestidos blancos y había una puerta entreabierta que dejaba ver el otro cuarto.
Era una sala, había mucha suciedad en el lugar. Se podía ver un pasillo muy oscuro. Alguien se acercaba y yo estaba en medio de la sala. Si me quedaba ahí, me verían. Luego entré por otra puerta. Era un baño con solo una pequeña ventana. Quise mostrar rudeza, pero me moría de miedo y buscaba cómo escapar de un obstáculo insalvable. Entonces me quedé mirando al tipo por la rendija de la puerta. Era un viejo de barba y cabello largo, ropa desgarrada y sostenía una guadaña. Hombre, oh Dios mío, ¿en qué me fui a meter? Me quedé esperando a que saliera, pero no salía. No pude resistir y empecé a llorar bajito. ¿Qué podría hacernos? Iba a asesinarnos con esa hoz oxidada. ¡Estás loco! Mi primo entró a la cocina gritando: «¡Hey, Richard! ¿Dónde estás, hermano?» Entonces notó a un hombre y huyó, pero el hombre lo persiguió. Fue la oportunidad para escapar. Bianca y Gustavo corrieron a casa de mi abuela mientras yo me escondí en un arbusto observando. No podía correr a su lado porque me vería. Sería una locura. Me atraparía y estaría perdido. El viejo llegó a acercarse a la casa, pero terminó regresando por alguna razón. En cuanto él regresó a la casa abandonada, pude salir del arbusto y volví a la casa de mi abuela. Esa misma noche, estábamos reunidos en la terraza de la casa de mi abuela, conversando sobre lo que había pasado y mirando hacia la casa azul. Hasta que el viejo salió por la puerta principal. Llevaba puesto el vestido blanco que estaba en la cocina de la casa abandonada y con la hoz en la mano. Nos miró fijamente y señaló con el dedo. Rápidamente entramos y cerramos todo con llave. Espié por la ventana y lo vi entrando al monte. ¿Qué estaría haciendo ese tipo vestido de mujer y con una hoz en la mano? Solo sé que al día siguiente volvimos a la casa y esta vez la puerta trasera estaba cerrada con llave otra vez. Mi prima tenía un pasador de cabello y empezó a hurgar la cerradura. Después de media hora logró abrirla. Fuimos entrando despacito para no hacer ruido. Vimos el vestido blanco que el hombre usó la noche anterior. Tenía manchas rojas que parecían sangre. Fuimos a echar un vistazo por la casa. Pasamos por el pasillo y entramos en un cuarto extraño. Había huesos en el suelo y mucha suciedad. Por suerte, el tipo no estaba en esa casa. Decidimos salir de ahí. Le contamos a nuestro tío lo que habíamos visto dentro de la casa extraña. Nos dijo que dejáramos de entrar ahí y terminó yendo a ver. Entró y después de 2 minutos salió. Creo que se impresionó con lo que vio, porque al día siguiente pasó el tractor por la casa abandonada. Hola, soy Mauricio y la historia que te voy a contar sucedió recientemente. Acababa de llegar de la escuela. Siempre me quedo solo hasta que mi papá regresa del trabajo. Así que dejo las luces encendidas y pongo música en el celular para distraerme, porque mi casa es muy grande y me da un poco de miedo. Estaba en el cuarto quitándome los tenis cuando de repente escuché los pasos de mi papá en la cocina. Me puse feliz y fui hasta allá, pero no había nadie. Volví al cuarto y el celular tocó una canción que le gusta a mi papá. Yo no tenía esa canción en el celular. ¿Cómo pasó eso? Agarré el celular para revisar y se apagó en mi mano, a pesar de tener un 70% de batería. ¿Cómo se apagó de repente? Qué raro, solo cosas extrañas. Tuve miedo porque no había a quien pedir ayuda. Mi papá no me permitía salir hasta que él regresara. Encendí el celular nuevamente, marqué el número de mi papá. Sonó una vez y contestó. Solo escuché un ruido extraño como si hubiera interferencia. En ese momento sentí olor a comida viniendo de la cocina y vi a alguien moviendo las ollas. Fui a la cocina y no había nada. Todo estaba en su lugar. Me di cuenta de que la casa se volvió fría y sin vida. Miré las plantas y estaban marchitas. Cerré la puerta de mi cuarto y me quedé observando por el agujero de la cerradura. Vi una sombra pasando de un lado a otro. Y entonces, desesperado, grité: ¡Papá! En ese momento el celular sonó de nuevo. Era mi tía diciendo que otra persona se iba a quedar conmigo. En ese momento, el timbre sonó.
Fui hasta la puerta para atender y no había nadie. Tomé valor y salí afuera para ver si había alguien en la reja. La calle estaba vacía. Cuando entré a la casa, había un anciano de barba larga y cabellos canosos sentado en el sofá. Me aterroricé y le pregunté quién era él, qué quería conmigo. Él se levantó y me agarró del cuello. Te voy a llevar con tu papá, muchacho. Entonces sentí que mi vista se oscurecía y me desmayé. Solo vi oscuridad. Cuando abrí los ojos de nuevo, desperté al lado de la cama del hospital donde mi papá había sufrido un grave accidente. Después de recuperarse, mi papá me contó la historia. Él estaba manejando y pasó cerca de un cementerio cuando vio algo frente al carro. Intentó esquivarlo, pero terminó chocando. Por suerte, salió bien de esa, y hasta hoy no sé cómo terminé en ese hospital. Hola Leo, mi nombre es Gabriela y me gustaría compartir una historia que me pasó. En la casa de mi abuela, junto con ella vive mi prima. Ella tenía una de esas muñecas grandes, de tamaño real, ¿sabes? No me gustaba esa muñeca, sentía que me espiaba, no sé. Como mi primo iba a dormir ahí por 2 días, decidí ir también. Mi prima casi no jugaba con esa muñeca extraña, a menos que mi hermana y algunas primas estuvieran ahí. Ahí sí usaban la muñeca, pero se podía ver en la cara de esa criatura que estaba lista para atacar. Dios mío, esa muñeca siempre me ponía la piel de gallina. Mi abuela era religiosa y creía en seres, espíritus, esas cosas. Aunque mi abuela rezaba para que nada malo le pasara a nuestra familia, yo siempre me quedaba con la duda. ¿Por qué esa muñeca seguía dentro de la casa? Había que sacar esa porquería de ahí, ¿no? No sé si tirarla. Además, la muñeca aparecía en diferentes lugares de la casa. Mi abuela siempre le reclamaba a mi prima por dejar la muñeca en cualquier rincón. Pero en realidad era la muñeca la que aparecía ahí. Mi prima no tenía nada que ver. Al lado del cuarto de huéspedes estaba la cocina, y en la cocina había un acceso que daba al sótano. Hermano, un sótano siniestro. Y hubo una noche en la que yo estaba en el cuarto de huéspedes, hermano, con mi primo, y de repente escuché un ruido extraño que venía de la cocina. Ya era de noche, creo que no había nadie ahí. ¿Quién estaría ahí a eso de las 3 y algo, 4 de la mañana? Yo solo sé que me desperté con ese ruido raro y fui a echar un vistazo con mi primo. No había nada en la cocina. Miré hacia la puerta del sótano y estaba medio abierta. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué habrá pasado para que esa puerta esté abierta? ¿Alguien entró ahí adentro? Mi primo y yo fuimos acercándonos despacito. Fuimos abriendo la puerta y cuando miré hacia abajo, hermano, la muñeca estaba tirada justo en el suelo. Con miedo la dejamos ahí y salimos corriendo. Regresamos al cuarto. Al abrir la puerta, ¿a quién encontramos? Sí, la muñeca siniestra. O existen 2 muñecas de esas. O esa muñeca que estaba allá abajo, de alguna manera, entró a nuestro cuarto. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es una maldición. Saqué la muñeca del cuarto y nos fuimos a dormir. Fue horrible quedarme dormido. A cada rato tenía pesadillas. En una de ellas, la muñeca asesina me perseguía. Cuando estaba a punto de alcanzarme, me despertaba. A la mañana siguiente, cuando desperté, la muñeca estaba debajo de mi cama. Ya no sabía qué estaba pasando. Cansado de esa persecución, llamé a mi primo para que me ayudara a destruirla. Destrozamos esa cosa mala y la enterramos bien lejos de ahí. Creo que nos deshicimos de ella porque nunca la volví a ver. Ah, Gabriel, ¿has visto mi muñeca? No vi la cosa. Quizá esté tirada por ahí. ¿Mi abuela no la tomó? ¿Qué onda, Leo? ¿Todo bien? Me llamo Danilo y tengo 15 años. Esta historia me pasó hace unos 5 años y siempre la recuerdo porque me traumó. En mi antiguo departamento había un pasillo largo. Ese pasillo llevaba a mi cuarto, que era el primero, y el de mi mamá estaba hasta el fondo. Yo tenía un poco de miedo de dormir solo. Y un día decidí dormir con la puerta abierta, sin televisión y sin luz, para quitarme el miedo a la oscuridad. Esa noche no estaba logrando dormir bien, no sé por qué. Parecía que tenía insomnio, no sé.
Me la pasaba dando vueltas en la cama y nada de dormir, ninguna posición era cómoda. Hasta que en un momento me quedé mirando al pasillo y de la nada vi pasar una sombra. Había salido del cuarto de mi mamá. Me dio miedo, pero estaba paralizado. Y 2 minutos después fue lo que más me impactó. Vi otra sombra saliendo del cuarto de mi mamá, pero era diferente. Era gigante, hermano, y estaba volando. Parecía uno de esos dementores de Harry Potter, ¿sabes? Y en ese momento empecé a llorar de miedo. Pasó un tiempo hasta que vi otra sombra salir de su cuarto, y esta vez se detuvo en mi puerta. Se volteó y empezó a mirarme. Y ahí se quedó como 1 minuto, yo mirándolo y él también mirándome, hasta que empezó a venir hacia mí. Cuando se acercó, vi todo oscuro y me desmayé. Desperté hasta el día siguiente con un peso enorme en el cuerpo. Volví a dormir con la puerta cerrada y una luz encendida en la mesa de la computadora para evitarlo, ¿verdad? ¿Y si él regresaba? Hola, Leo, soy Jonas. Vivo en una casa que está a solo 1 cuadra de distancia de un cementerio. Por más cerca que esté, nunca presencié nada fuera de lo normal. Hubo un día en que reunimos a varios amigos del vecindario para jugar a las escondidas. Esta ciudad donde vivía era muy pequeña y tenía pocas calles. No era difícil encontrar a la persona en ese juego. Por eso solíamos jugar de noche, porque era más fácil esconderse, ya que el lugar era pequeño, ¿verdad? Como estrategia, uno de mis amigos, cariñosamente apodado Catarro, tuvo la brillante idea de que fuéramos a escondernos dentro del cementerio. Ahí sería un lugar ideal para escondernos, porque era aterrador y probablemente nadie buscaría ahí. Entonces empezamos el juego, ¿no? Cuando el buscador empezó a contar, fuimos inmediatamente al cementerio. Al llegar ahí, empezamos a buscar posibles escondites. Después de un tiempo buscando, me escondí detrás de una lápida y me quedé observando a los demás esconderse. Algunos se subieron a unos árboles, otros también se quedaron detrás de otras lápidas. Mi amigo Catarro decidió innovar de nuevo y se escondió dentro de una tumba. Dios mío, ese chico está loco. ¿Quién en su sano juicio se escondería en un agujero en la tierra? Esperamos mucho tiempo allí, amigo. El que contaba nunca llegó. No escuchábamos a nadie más. Estuvimos ahí como media hora. Sentí una vibración extraña en el suelo. La lápida en la que estaba también pareció temblar. Al mirar hacia la tumba, veo a mi amigo Catarro saliendo corriendo del hoyo, diciendo que algo le agarró la pierna. ¡Corran, bola de tontos! No me quedé para ver qué era. Todo pasó rápidamente. Huimos del cementerio y volvimos a nuestra calle. Llegamos ahí y no vimos a nadie. Ni al contador, ni a los otros chicos. ¿Qué pasó ahí, hermano? Nos asustaste mucho. Después del temblor sentí algo agarrando mi pie. Miré hacia abajo y era una mano. Entonces salí saltando de ahí, ¿no? Saqué el pie de ahí. Seguramente te enredaste con alguna raíz y pensaste que era otra cosa. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo esta marca de mano en mi pie? Soy Samuel, tengo 13 años y te contaré una historia que me dejó traumado. Pasó en la casa de mi abuela, quien conocía muchas leyendas y las contaba a sus nietos. Su casa estaba en medio de la nada porque amaba la naturaleza. Un día, mis primos y yo decidimos salir de noche a explorar el bosque. Esperamos a que todos se durmieran y nos aventuramos. Estaba yo, mi prima y mi primo. Nos perdimos rápidamente, estaba oscurísimo, no llevábamos linterna y el monte es todo igual. Era difícil tener una referencia para guiarnos, pero teníamos la esperanza de salir de ahí. Estuvimos caminando por mucho tiempo. De repente, escuchamos el grito de una niña desesperada. Nos aterramos, pero continuamos buscando una salida. Después de unos minutos, escuchamos de nuevo el mismo grito que daba angustia escuchar. Esta vez, mucho más fuerte. Nos desesperamos y corrimos mucho en dirección contraria al grito. Al final me perdí del grupo. Miré alrededor y solo veía maleza. Mi cuerpo comenzó a temblar intensamente. El pánico se apoderó de mi cuerpo y cuando eso pasa, empiezo a llorar.
El grito se repitió, solo que casi a mi lado. Volteé y vi a una niña, hermano. Tenía como unos 3 años, más o menos. Estaba caminando con la ropa sucia, llorando y gritando. No lo pensé 2 veces y corrí como loco, no sé hacia dónde. Hasta que logré ver la casa de mi abuela y salí corriendo de ahí. Cuando llegué ahí, les conté a mis primos y ellos dijeron que cuando corrieron, me perdieron de vista. Y llegaron a la casa, dijeron que no escucharon ningún grito después de correr. En ese instante oímos que alguien se aproximaba por el bosque. Corrimos hacia adentro de la casa y nos encerramos en nuestro cuarto. Al otro día se lo conté a mi abuela, y ella dijo que en ese bosque hubo una muerte misteriosa de una chica hace muchos años. Y que había un rumor de que cada noche su espíritu andaba vagando por ahí. Después de eso, todas las noches soñaba con lo que había pasado, y mi corazón se acelera. Nunca volví a ese bosque. Espero que te haya gustado este compilado y que te haya traído buen entretenimiento.